en la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Que el Señor nos bendiga, Dios nos ayude. Inmediatamente dejaré también a nuestro amado pastor Gabriel Contreras con la lectura de la reseña histórica del pueblo evangélico aquí en Saavedra. Dios lo bendiga. Dios bendiga a todos los que están presentes en este día tan importante para la Iglesia Evangélica. También saludarle a todos cordialmente, también al señor Yoconda y a Emilio Bañales, por acompañarnos en este día. No solamente se celebra el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, también se celebran los 505 años de la Reforma Protestante y las 95 tesis de Martín Lutero. Antes de hablar sobre la reforma de Lutero, debemos comentar, aunque sea una forma breve de la vida de Lutero, conociendo a ello una de las personas más influyentes en la historia de la región europea. Martín Lutero era un teólogo germano-alemán que comenzó la gran reforma religiosa en Alemania y cuya obra se fue expandiendo con el paso de los años por casi toda Europa. Lutero fue profesor de religión de Wittenberg, siendo durante su enseñanza cuando comenzó a mostrarse duro con la actuación de la Iglesia romana, inculcando estos valores en sus alumnos. Fue el pensamiento de Lutero sobre la situación de la Iglesia en esos tiempos y el seguimiento del pensamiento de Dios, concentrándose en la Biblia, lo que llevó a Lutero a escribir su obra y provocar una gran reforma. Lutero fue excomulgado de la Iglesia romana, exiliado, y se prohibió toda presentación de sus obras de cualquier forma para intentar frenar los cambios. El movimiento creado por Lutero no se pudo detener y la posición de las nuevas iglesias reformistas cambiaron el panorama occidental para siempre, creando dos Europas diferentes dependiendo de los cambios que sufrieran según la reforma. Las causas de la reforma protestante. Para entender las razones que llevaron a la reforma de Lutero, debemos hablar sobre una serie de causas que hicieron inviable la situación de la Iglesia, tal como era en ese momento, e hizo que fueran muchas las voces que apoyaran esta reforma. Entre las numerosas causas que provocaron la reforma encontramos las siguientes: pensamiento renacentista que cambia la forma de ver el mundo. La Iglesia se había vuelto corrupta y abusaba de forma habitual de los fieles. La Iglesia se quejaba de la acumulación de capitales, pero ella realizaba esta acción mediante tributos. El resumen tan simple de esta reforma, las palabras del profesor de teología alemán Lutero comenzaron su expansión en toda Europa, desde simple pared de la puerta del profesor en las que colgaba alguna de sus ideas sobre la necesidad de reformar la Iglesia. La idea de esos papeles era generar debate entre sus alumnos, sin necesidad de que fueran mucho más lejos, pero la percusión de los pensamientos de Lutero fueron mucho más allá, y el profesor decidió enviarle su obra al arzobispo de Maguncia, y sus alumnos colocaron las ideas por toda la ciudad. En poco tiempo, la obra de Lutero se encontraba por todo el Sacro Imperio Alemán y por toda Europa, teniendo una relevancia total y llegando al oído de aquel pontífice de esos tiempos que decidió excomulgar al profesor. Las palabras de Lutero hicieron que muchos nobles alemanes comenzaran a estar con él, iniciando una nueva revuelta que podían llegar a formar una iglesia alemana. Para intentar frenar el avance de ideas del rey Carlos V de Alemania y I de España, convocó a una dieta en la que participarán los príncipes alemanes y Lutero para que hablara de su obra. Tras la dieta hubo divisiones en el imperio, mientras que algunos príncipes, como Federico III de Sajonia, protegieron a Lutero. Poco a poco el luteranismo se fue haciendo cada vez más importante entre la nobleza alemana, siendo llamado protestante por sus sucesivas quejas contra las ideas de los romanos. Aunque Carlos intentó por todos los medios unir, pero los protestantes y sus acciones fueron inútiles, en las que en 1530 en las confesiones de Habsburgo se pusieron por primera vez las ideas luteranas, clavando allí las 95 tesis de Lutero. En
En 1486, 10 de noviembre, nace Lutero y en 1546 muere Martín Lutero. Por sus ideas reformistas se mantuvieron mucho más tiempo y terminaron provocando la llamada Reforma Protestante y una gran división religiosa en Europa. Las indulgencias se habían vuelto algo habitual, siendo una especie de reforma de poder comprar el perdón con el dinero. Se consideraba que la Iglesia comenzaba a tener demasiado poder político en Europa. Una de las tesis que promulgó Lutero fue la que más él se acercaba. En la 94 tesis, en la número 94, dice: es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo. Martín Lutero. Y que Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro amado pastor y le damos más gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.